Bienvenidos a un programa de Levadura TV. Esta vez nos acompaña el profesor y filósofo Franco Berardi. Franco Berardi es conocido también, como Bifo. Es profesor de la Universidad de Bolonia y teórico de los medios de comunicación. También es activista, ha sido agitador político y cuando él fue estudiante participó en el movimiento estudiantil de 68. Ha participado en movimientos comunitarios, como fue fundador de Radio Alice y también de TV Orfeo, la primera televisión comunitaria de Italia. Yo quiero agradecer también a la doctora Ana Laura Santamaría, directora de la Cátedra Alfonso Reyes, por permitirnos esta charla con el maestro Berardi, quien ayer dictó una conferencia aquí en el campus del Tecnológico llamada Sublevación, y hace una relación entre las finanzas y el lenguaje. Maestro Berardi, muchas gracias por acompañarnos. Yo le quiero preguntar sobre un tema al que usted vuelve constantemente en sus libros, y es esta idea del no futuro. No hay futuro, estamos viviendo una época que ya más allá del futuro. ¿A qué se refiere con esto, maestro? Hace 40 años que algunos sectores de la cultura, de la música al comienzo, se repiten esta idea que no hay futuro. ¿Pero qué significa? Naturalmente es una metáfora, porque mientras estoy hablando el futuro se desarrolla. Pero futuro no es solo una dimensión de la temporalidad, es también y sobre todo una categoría cultural. Hablamos de futuro en un sentido cultural, político, psicológico, lleno cuando pensamos que el mundo va progrediendo, que mañana será mejor o más largo, o más luminoso que hoy, que ayer. La modernidad se funda sobre la expansión. El comienzo de la modernidad es el comienzo de una forma social, económica, científica, fundada sobre la expansión constante. Bueno, a un cierto punto de la tarda modernidad, esta expansión se hizo imposible. Parece desvanecer. ¿Qué significa eso? A comenzar de los años 70-80, hemos percibido que el mañana no será tan luminoso, será más oscuro que hoy. ¿Por qué tenemos esta percepción? La tenemos, la tiene la cultura, la tiene la literatura, tiene esta percepción la nueva generación precaria. ¿Por qué tenemos esta? Mi pregunta es, ¿por qué parece que el futuro se acabó? Tengo también una respuesta, que probablemente la espera misma de una permanente, eterna expansión es un error. Es un error intelectual, cultural, perceptivo, filosófico. La expansión ha sido la forma de la modernidad, expansión geográfica, expansión económica, expansión del horizonte técnico. Probablemente tenemos que pensar a un bienestar y a una felicidad colectiva fuera de la espera de la expansión. El crecimiento como concepto económico ha sido importante en los últimos 4 o 5 siglos. No lo es. Crecimiento significa muerte hoy. Significa devastación del ambiente, significa devastación psíquica, significa miseria creciente.
¿cómo le decimos a los jóvenes, ¿no? Yo creo que esta idea es muy fructífera, y pienso sobre todo en las generaciones más jóvenes que viven en este mundo tecnologizado, mundo virtual. ¿Cómo les decimos que se acabaron las alternativas? O sea, o qué alternativas habría a este crecimiento económico expansivo que genera cinturones de miseria, que genera pobreza. ¿Qué podemos hacer al respecto? Vivimos al interior de una verdadera superstición. La superstición que identifica la riqueza con la acumulación de dinero, con la acumulación de mercancías, y que identifica la sobrevivencia con la forma del salario, del trabajo salariado. Todo eso ha sido verdadero en el pasado. La historia del capitalismo, que ha sido una historia oscura, pero también luminosa, que ha sido una historia de violencia y de explotación, pero también una historia de progreso y de amelioración cultural y social. Esta historia se acabó. El capitalismo está muerto, pero seguimos viviendo al interior del cadáver. No logramos encontrar una salida del cadáver del capitalismo. ¿Por qué? Porque hay una superstición en nuestra cabeza. ¿Qué tenemos que decir a las nuevas generaciones que tienen miedo del futuro porque piensan que su futuro será un futuro de precariedad y de miseria? Yo creo que tenemos que decir que la posibilidad de una vida más feliz, más justa, más igualitaria, esta posibilidad sigue existiendo. ¿Y dónde está? Está en el cerebro colectivo, está en el conocimiento, sobre todo en el conocimiento técnico y científico. ¿Qué significa eso? Significa que gracias al conocimiento técnico y científico hemos producido, hemos creado máquinas que permiten de reemplazar el trabajo humano con automatismos. Es una oportunidad extraordinaria. Podemos trabajar menos, podemos liberar tiempo de vida desde la obligación del trabajo, pero no, porque hay la superstición, porque hemos aprendido que si quieres sobrevivir, si quieres comer, tienes que trabajar 8, 9, 10 horas por día, toda tu vida, hasta 70 años, etcétera, etcétera, cada vez más, cada vez más. Es una locura, porque hay la técnica que está eliminando la necesidad del trabajo. Parece una desgracia. Hay los robots que van a robar mi trabajo. Gracias a los robots si me roban el trabajo, porque cuando se podrá vivir sin trabajo, eso no significa que no haremos nada. Empezaremos finalmente a ocuparnos de los niños, de aprender matemática y filosofía, de curarnos físicamente y espiritualmente y psíquicamente. Es decir, hay una posibilidad, pero la superstición del trabajo salariado la transforma en una desgracia, en un miedo. Eso yo creo que la cosa que tenemos que decir a las nuevas generaciones es: la situación se está volviendo muy, muy oscura porque vivimos al interior de una superstición. Si logramos salir de esta superstición, si logramos, por ejemplo, a imponer a la clase dirigente un salario para todos, no para los que trabajan, un salario de existencia. Eso no significa gastar el dinero, significa permitir a la gente de liberar tiempo para hacer lo que el capitalismo no puede hacer. Es decir, curar la vida, curar el alma, curar la relación entre seres humanos. Esa es
la posibilidad, pero no la vemos. Sí. Maestro, hay un gesto poético que usted realizó al escribir el manifiesto postfuturista, que es un manifiesto que responde de manera, y se opone al manifiesto futurista de Filippo Tommaso Marinetti. Cuéntenos cómo llega a este manifiesto y, bueno, además agradecérselo porque es un gran gesto poético y bueno, ¿cómo llega a este manifiesto, maestro? Era el año 2009, es decir, 100 años después de la publicación del manifiesto futurista de Marinetti. El manifiesto futurista y el movimiento futurista en su conjunto ha sido un momento enormemente importante en la cultura europea y mundial. ¿Qué dice el futurismo esencialmente? ¿Qué dice el manifiesto futurista del 1909? Dice: la velocidad es una buena cosa, la máquina es un enriquecimiento de la vida, el futuro será agresivo, violento, pero excitante, intenso, innovador. Entonces el futurismo tiene en su cultura, en su estilo poético y artístico, una apreciación totalmente positiva de la aceleración que el capitalismo conoce en el siglo XX. Al mismo tiempo, pero, el futurismo tiene en su imaginación una apreciación positiva también de la competencia agresiva, de la guerra, de la violencia, del desprecio de la mujer. El punto número 6 del manifiesto futurista dice: desprezamos las mujeres, porque las mujeres representan la debilidad. Nosotros somos hombres fuertes, agresivos, guerreros. Tenemos que acordar que el manifiesto futurista es una obra italiana y Italia es el país más femenino. La cultura italiana es esencialmente una cultura femenina. La autopercepción poética, artística de Italia siempre ha sido una percepción. Italia mia, benché il parlar sia indarno alle piaghe mortal, che nel bel corpo tuo si spesse veggio. Petrarca, Dante, Ariosto, los grandes poetas de Italia, cuando hablan de Italia, hablan de un cuerpo femenino, hermoso, dulce, pero en la modernidad la feminilidad es un peligro, porque hay la guerra, porque hay la competencia industrial, porque tenemos que ganar la guerra del dinero y la guerra de las armas. Entonces cancelamos la identificación femenina. Italia tiene que devenir fuerte, agresiva y masculina. Es una broma, porque Italia nunca ha sido. En la modernidad, en el siglo XX, Italia la masculinización de Italia significa fascismo, significa cobardía, significa vergüenza cultural y miseria social, significa la experiencia de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido vergüenzosa para la nación italiana. Pero es importante este momento que el futurismo representa, porque el futurismo percibe de manera muy clara la aceleración violenta que el siglo está viviendo. La aceleración se pasó, 100 años de aceleración permanente. Ha sido enriquecedor, pero ha sido sobre todo empobrecedor. Porque al final, si vamos a ver cuál es hoy el efecto de la aceleración, es suicidio masivo en la nueva generación, es violencia asesina sin razón, es depresión, pánico, locura, miedo del futuro. Eso es el efecto verdadero de la aceleración hoy. Entonces, hoy, 100 años después del movimiento futurista, tenemos que decir, cuidado.
la aceleración ha sido útil, pero ahora necesitamos el contrario de la aceleración. Necesitamos una redescubierta del placer de la vida, del gozo de la presencia del cuerpo del otro. Solo en esta manera, solo si somos capaces de redescubrir los valores femeninos de la dimensión colectiva, solo si sabemos relaxar la competencia. No la necesitamos, la competencia. Hay las máquinas que el futurismo descubrió, pero el futurismo pensaba que las máquinas eran una forma de aceleración de la actuación humana. Hoy sabemos que las máquinas pueden ser una sustitución de la actuación trabajadora de los humanos, que las máquinas pueden permitirnos de vivir sin explotación, de vivir en una condición de dulzura, si puedo decir, y no de permanente aceleración. En el manifiesto postfuturista tiene un punto, bueno, son 11 puntos, porque usted contesta precisamente cada punto de Marinetti. Voy a permitirme leer un punto para la siguiente pregunta. Punto número 10 dice: exigimos que el arte se convierta en una fuerza que cambie la vida. Buscamos abolir la división entre la poesía y la comunicación masiva para reclamar el poder de los medios a los mercaderes y devolverlo a los poetas y los sabios. Esta frase, este principio, usted pone en el centro de su pensamiento a la poesía, una vuelta al poeta. Ayer en la conferencia mencionaba, los poetas y los ingenieros deben unirse. Platíquenos un poco sobre este pensamiento de la poesía. La palabra poesía significa muchas cosas. En su étimo griego, poesía significa, poiein significa hacer, crear. Decimos, ¿crear qué? Crear un mundo de imaginación. Eso es el carácter primario de la poesía. Imaginar algo que se hace posible después, porque el poeta lo ha imaginado. Entonces, en la historia humana, desde los griegos hasta el Renacimiento italiano del siglo XV, la relación entre el poeta y el constructor, el ingeniero, el hombre de la impresa, esta relación siempre ha sido una relación de amistad, de colaboración. El poeta imagina y el ingeniero construye lo que se puede poner en la relación entre los hombres como relación poética. Pues la historia del capitalismo ha transformado las cosas de una manera que hoy se hace peligrosa. Es decir, en la historia del capitalismo se ha verificado este efecto, que los trabajadores de la imaginación han sido totalmente separados de los trabajadores de la ingeniería, de la creación, porque los valores, las expectativas poéticas son peligrosas para la competencia y para la guerra. Tenemos que ganar la guerra, tenemos que ganar la competencia económica, tenemos que matar, que eliminar, que explotar. Entonces el poeta lo ponemos en una prisión o en un lugar donde no se pueda ver. Sí, los poetas existen, pueden publicar pequeños libros para otros poetas. Hoy el efecto de esta separación es que la técnica, con su potencialidad de liberación y de humanización, ha sido transformada en una herramienta de violencia y de explotación. ¿Por qué? Porque la ingeniería ha perdido el horizonte humanista. Quiero decir mejor, el horizonte erótico
de la actuación humana. Es el erotismo que hemos perdido. Cuando digo erotismo, no me refiero solo a la dimensión de la sexualidad, me refiero al placer de la vida cotidiana. Cuando en la actuación cotidiana pensamos que el tiempo que vivimos es un tiempo triste, es un tiempo alienado, significa que la construcción del ingeniero y la imaginación del poeta han sido separados. Tenemos que crear una nueva vinculación, una nueva colaboración entre imaginación y construcción ingenierística. Esto es la intención con la cual he escrito este tipo de manifiesto post-futurista. Usted, maestro, habla, entre otras cosas, bueno, sobre todo está este tema hay una crisis del imaginario, ¿no? En este sentido está de acuerdo con un antropólogo que se llama Marc Aullier, no sé si lo conoce, que habla de una crisis del imaginario también. Él la pone en el rompimiento con los ancestros, usted la pone en el rompimiento de la técnica con el lenguaje poético. Si no nos podemos imaginar el futuro, es decir, si no, ¿cómo construirlo? ¿No? Sería como esta pregunta, ¿no? Usted cita a Slavoj Žižek, que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Ese es el problema que estamos viviendo. En los últimos 10 años, decimos después del colapso financiero de 2008, se ha hecho evidente, totalmente evidente, que el capitalismo financiero es una desgracia colosal, es una especie de apocalipsis para el planeta físico, el medio ambiente, para el psiquismo de los jóvenes y de los viejos también, y por la vida social. Todos lo ven muy bien, que hay una pequeña minoría financiera que se apodera, que acumula riquezas cada vez más extraordinarias, y hay una enorme mayoría de los trabajadores o de los no empleados, de los jóvenes, que son cada vez más pobres. En Europa esto está asumiendo un carácter catastrófico y políticamente muy peligroso. Entonces, a un cierto punto, muchas personas en el mundo han intentado de cambiar la forma económica fundamental, lo que llamamos el capitalismo neoliberal o el capitalismo financiero. Cambiar, salir de esta situación. En un cierto momento ha habido un movimiento mundial que se llamaba Occupy, que ha intentado de oponer la fuerza colectiva de los cuerpos a la explotación financiera. Ha sido un fracaso. Tenemos que reconocerlo. Al final de lo que se ha pasado en los Estados Unidos, como en Egipto, como en Siria, como en España, no hemos logrado de salir de la forma del capitalismo financiero. ¿Por qué? Esa es la pregunta más difícil. Mi hipótesis es que el capitalismo financiero hoy no está dominando con la fuerza de la política, de la imposición política, ¿no? Está dominando a través de automatismos técnico-lingüísticos. Es decir,
que la forma técnica de la explotación financiera se ha incorporado en la técnica que utilizamos cotidianamente. No podemos hacer nada que no sea previsto, inscrito, prescrito, automatizado por la regla neoliberal. Entonces, todos sabemos que de esta manera vamos a un final espantoso, es decir, una guerra civil global que se está desarrollando en muchísimos lugares del planeta. Lo vemos, lo sabemos, pero no sabemos cómo salir de esta trampa. Es el problema principal de nuestro tiempo. Cómo salir de la trampa de la automatización financiera. Mi hipótesis puede parecer un poco fantasiosa y metafórica, pero mi hipótesis es que tenemos que reconstruir una relación entre poesía, es decir, lado erótico de la vida, y ingeniería, es decir, construcción y producción de la sobrevivencia y de la vida social. Naturalmente es un programa muy lejos de la realidad política de nuestros días.